Muchas gracias. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico. Tome su Biblia, por favor, y vamos a seguir considerando en el capítulo 12 la vida de fe de Abraham. Pero antes de continuar con nuestro estudio en la palabra de Dios, vamos a orar. Amado Padre, gracias por tu bondad y fidelidad. Tus misericordias son nuevas cada mañana. Gracias por tu fidelidad. Te alabamos por nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, y por el Espíritu Santo, nuestro ayudador y maestro. Gracias por tu sagrada palabra escrita. Es guía para nuestras vidas. Y ahora te agradecemos también por esta oportunidad de tener un día más de vida. Te pedimos que podamos utilizarlo bien, que obres en los corazones, Señor, y que al estudiar tu palabra, ella imparta guía y dirección a cada oyente. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, como les decía, vamos a Génesis capítulo 12. Hoy vamos a avanzar en nuestro estudio en cuanto a los conflictos de la vida de fe. Vamos a comenzar con el versículo 10. Creo que sería bueno si leemos juntos esos versículos, así que tome su Biblia y por favor siga conmigo la lectura. Voy a leer capítulo 12 de Génesis a partir de versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón, e hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas y vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham, y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Estos versículos que acabamos de leer, mi amigo, en Génesis 12, nos enseñan algunas lecciones muy importantes. Hay muchos creyentes que se sienten que están a donde Dios los quiere. Son salvos, aparentemente en la voluntad de Dios, y esperan que Dios siga bendiciéndoles sin tener ninguna dificultad, problema, tribulación o prueba en la vida. Nos sentimos como que vamos a estar exentos de todas esas pruebas, pero eso no es así. Creo que nosotros, los creyentes, debemos darnos cuenta que después de conocer a Cristo, después de pasar a ser hijos de Dios, vamos a tener tiempos de prueba. La vida cristiana es una vida de comunión con Dios, pero jamás libre de problemas, jamás sin pruebas. En la vida de Abraham encontramos la experiencia que cada creyente va a enfrentar, las pruebas de esta vida. Ahora, recuerde que Dios lo llamó cuando él estaba en la idolatría pagana. Y Dios le dijo a Abraham: quiero que vayas a un lugar. Si vas a la tierra que te mostraré, te bendeciré y haré de ti una nación grande. De pronto tenemos a Abraham en ese lugar que Dios lo envió. Ese es el lugar de la promesa de bendición. Está exactamente donde Dios lo quería. Estoy seguro que Abraham se habrá preguntado: bueno, ahora hay hambre en esta tierra, y esta no es una prueba sencilla para Abraham, porque el versículo 10 dice que era grande el hambre en la tierra. O sea, creo que era una situación desesperante. El hambre era tal que no había alimentos ni para las personas ni para los animales. Y Abraham está pasando por aguas tempestuosas allí, preguntándose: ¿por qué Dios permitió que Abraham pasara por un tiempo así de difícil? Bueno, ¿alguna vez se lo preguntó usted? ¿Por qué Dios permitió que Abraham pasara por un tiempo así de difícil? ¿Alguna vez se preguntó por qué está pasando por una prueba tan severa? Mi amigo, no debemos asumir ni por un momento que porque somos hijos de Dios vamos a escapar de los problemas y vicisitudes de la vida. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción, y nosotros, los creyentes, debemos recordar eso.
Ahora, Abraham aquí tiene la oportunidad de andar por fe y no por vista, pero él echa esa oportunidad a perder. Él no salió airoso, no salió victorioso. A veces nos vemos tentados a identificar la paz y calma de las circunstancias con la paz interior que es producto de haber hecho la voluntad de Dios. Muchos creyentes asocian la prosperidad física o material con la paz. Cuando lo material comienza a faltar, cuando el físico se pone malo, su fe disminuye. Ahora, si somos débiles en la fe en esa área, allí es donde Dios nos va a probar. Dios nunca hubiera permitido esta prueba a Abraham si él no necesitase ser probado en esa área. Así que leemos que Abraham descendió a Egipto. De este modo leemos, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto. Ahora, el descender fue físico, sin embargo, también hubo aquí un descenso espiritual. Me pregunto si cuando Abraham detectó que había hambre y la severidad de este hambre, comenzó a cuestionar si esta era o no la voluntad de Dios. Él había comenzado bien, tomó con seriedad la palabra de Dios, fue exactamente a donde Dios le indicó que fuera. A veces me pregunto si él habrá pensado, ¿me equivoqué? ¿Es aquí donde realmente Dios me quería? Y luego también se puede haber preguntado, ¿sabía Dios que habría una gran hambre en este lugar? ¿Podría Dios haber tomado alguna prevención en cuanto a esta situación? Bueno, desde luego que la respuesta a todas estas preguntas es un sí afirmativo. Sí, él estaba a donde Dios lo quería. Él estaba a donde Dios le indicó que estuviera. Y él tiene la promesa que Dios lo preservaría y proveería para él. ¿Sabía Dios que iba a haber gran hambre en ese lugar? Claro que sí, Dios lo sabe todo. Uno de los atributos esenciales de Dios es su omnisciencia. No hay nada que Dios no sepa, y esto es de gran consuelo para mí cuando estoy pasando por alguna prueba. Saber que Dios sabía de antemano que la prueba iba a venir es de mucho consuelo. Abraham se puede haber preguntado, ¿será esta la voluntad de Dios? ¿Sabía Dios que vendría este hambre sobre la tierra? ¿Lo podría haber prevenido? Claro que sí. Dios podría haber prevenido la falta de alimentos. Dios podría haberle dicho claramente a Abraham que no fuera a Egipto, pero no lo hizo. ¿Pero acaso no habló de eso al decirle, ve a la tierra que te he mostrado o te mostraré? Se da cuenta, habiendo tomado una posición, ya no puede contar con Dios para que lo preserve. Abraham se las tiene que arreglar ahora solo con sus propios recursos. Ahora tiene que enfrentar la dificultad con la energía de la carne. Y se hunde bajo el nivel del mundo y pasa a actuar como un incrédulo prácticamente. Leemos que descendió a Egipto. Me imagino un poco lo que debe haber pasado por la mente de Abraham. Seguramente pensó, ¿me habré equivocado al venir aquí? ¿Estaré fuera de la voluntad de Dios? Déjeme decirle que yo he pasado por experiencias así. Cuando dejé de pastorear la primera iglesia en que fui pastor, después de 18 años de servir allí, yo me quería en un sentido quedar para siempre allí. Quería quedarme el resto de mis días en esa tierra, en esa iglesia, pero Dios me dejó bien en claro que quería que yo fuese a otra ciudad. Y al llegar a esa ciudad los primeros meses estuvieron llenos de pruebas y comencé a preguntarme, ¿me equivoqué al dejar el pastorado en aquella ciudad? ¿Es este el lugar donde Dios me quiere? ¿Estaré fuera de la voluntad de Dios? ¿Me tendría que haber quedado allá? De ninguna manera, yo estaba en la voluntad de Dios, pero ciertas circunstancias en la iglesia me llevaron a cuestionarme si Dios me quería allí o no. Pero yo creo ahora, mi amigo, que las pruebas de la vida nos muestran a dónde es que estamos débiles. Dios conoce nuestras debilidades y la meta que Dios tiene en mente es fortalecernos donde somos débiles. Dios sabe en qué punto de nuestra vida necesitamos la prueba y Dios la envía en el momento justo. En la primera epístola de Pedro, capítulo 1 y versículo 6, leemos, «En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo». Lo puede ver, la prueba de Abraham le dio la oportunidad de glorificar a Dios, pero él en aquel momento fracasó. En la primera epístola de Pedro, capítulo 4, encontramos una lección parecida una vez más.
capítulo 4, versículos 12 y 13, leemos así: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Abraham tuvo una maravillosa oportunidad de glorificar a Dios, pero en aquel momento fracasó, y ese fue el primer error de Abraham. Ahora bien, déjeme contarle que esta es la primera mención de Egipto en la Biblia. En el libro de Génesis tenemos muchas primeras apariciones, Esta es la primera mención de Egipto. Y aquí dice que él, Abraham, descendió a Egipto. Por lo general, la primera mención de algo resalta el carácter que luego asume. Y así creo que pasa con Egipto. Estaba leyendo en cuanto a esto en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 11. Deuteronomio 11:10 dice así: La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla, regabas con tu pie, como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. Yo veo en este pasaje de Deuteronomio un contraste entre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Dios estaba diciendo en Deuteronomio a la nación de Israel, muchos años después de Abraham, que es la tierra que Jehová tu Dios cuida. Esa es mi tierra, dice Dios. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. ¿Puede ver el contraste entre las dos tierras? Egipto no era como la tierra de Canaán. En el libro de Ezequiel tenemos otro pasaje que creo que arroja luz en cuanto a la tierra de Egipto. En Ezequiel 29, comenzando con versículo 1, el capítulo 29 de la profecía de Ezequiel, dice así: En el año 10, en el mes 10, a los 12 días del mes, vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. Habla y di: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto. ¿Lo puede observar? Aquí se presenta a Egipto como antagonismo contra Dios, y creo que representa al mundo. Siempre ha sido un tipo del mundo, un país autosuficiente e independiente de Dios. Cuando Abraham descendió a Egipto, fue a esa tierra que no tenía la bendición de Jehová. Pero Abraham estaba seguro que Dios proveería para él en la tierra de Canaán. Aún así, en el tiempo de prueba, fracaso, no confió en Dios. Así que no solo descendió a Egipto geográficamente hablando, ya que Egipto está a menor altura, sino que también descendió en términos espirituales. Creo que mientras el texto de Génesis 12 dice que descendió Abraham a Egipto, eso también implica un descenso espiritual para Abraham. Él ya no estaba andando por fe, sino por vista. Abraham ahora estaba andando por vista. ¿Se da cuenta, amigo? La manera apropiada no siempre es la más sencilla. Y lo más sencillo no siempre es lo más apropiado para con Dios. Cuando nos salimos de la voluntad de Dios, las cosas comienzan a empeorar. Si Abraham se hubiera quedado en la tierra de Canaán, Dios hubiera provisto para él de alguna manera. Dios le prometió que le iba a proveer, así que Abraham ahora recurre a sus propios recursos y decisiones. ¿Y qué es lo que hace en el versículo 11? Aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Ahora, mi amigo, a esta altura, Sarai tenía unos 65 años de edad, pero seguía siendo una mujer muy bonita y atractiva. Y debemos recordar que en aquellos días todavía, hacía relativamente poco después del diluvio, la gente vivía un poco más de lo que uno vive ahora. Déjeme contarle que en los rollos del Mar Muerto, esos papiros que se encontraron hace unos años allá en una cueva en el Mar Muerto, en ellos había algunos comentarios en cuanto a Génesis 12, 13, 14 y 15. Y esos comentarios describían a Sarai como una mujer extremadamente bella a los 65 años de edad.
Ahora, yo eso no lo sabía hasta que leí el contenido de sus manuscritos, que en efecto apoyan lo que la Biblia dice de Sarai. Ahora, mis amigos, era costumbre en aquellos días de los reyes paganos, tal como el faraón, rey de Egipto, y otros reyes, tener un harén de concubinas. Un rey tenía generalmente muchas mujeres, y desde luego escogía las mujeres más bellas, las más atractivas. Entonces tenemos a Sarai, una mujer hermosa y muy atractiva, y a Abraham, sabiendo la costumbre de los reyes paganos, ya que él mismo había vivido en esos lugares y había sido rescatado de la idolatría pagana, él mismo le dijo a Sarai: mira, te van a llevar para que seas mujer del rey, así que diles que eres mi hermana, porque si le dices que eres mi esposa, me van a matar. Ahora entiendo que si bien los reyes paganos tenían un harén, tenían concubinas, era difícil que tomaran una mujer que le pertenecía a otro hombre. Era muy difícil que tomaran a una mujer que estaba casada con otro hombre, pero sí matarían al esposo para poder quedarse con ella, cosa que Abraham sospechaba, sabía. Y él le dijo a Sarai: di que eres mi hermana. Y él, al decirle eso, le dio la razón por la cual decía: cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. ¿Usted puede, mi amigo, contemplar el declinar de Abraham? Él se iba deslizando por completo. Él estaba fuera de la voluntad de Dios, y ahora recurre a cierta forma de engaño y mentira. Tiene que decir algo que no es verdad. Bueno, lo que dijo Abraham en realidad era una verdad a medias, porque en realidad Sara era como una media hermana de Abraham. En el capítulo 20 del libro de Génesis, al llegar a esa porción, Abraham tiene una experiencia muy similar con Abimelech. Cuando él va ante Abimelech, el rey de Gerar, le dijo a Sarai que dijera lo mismo. Y la razón por la cual lo hizo la tenemos en el capítulo 11, versículo 30 de Génesis. Ella era estéril y no tenía hijo. Cuando ellos salieron, acordaron con que cada vez que llegaran a una tierra gentil, donde el rey quisiera tomar a Sarai para su harén, ella diría que era su hermana. Ahora entiendo que Abraham estaba sacrificando a su esposa para salvarse el pellejo. Y en el capítulo 20 leemos que Abraham le dice a Abimelech: a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Entonces, desde un comienzo Abraham había acordado con Sarai para que ella dijera eso, pero estaba mal, porque ellos eran hijos de Dios y deberían haber confiado en Dios. Ahora bien, continuemos con esta historia, la del capítulo 12. Vamos a Génesis 12, 14. Aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a la casa de Faraón. Ahora aquel hombre creyó que ella era la hermana de Abraham, así que lo va a tratar muy bien a Abraham. Lo hace rico, le da posesiones, ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas, camellos, y todo lo que Abraham quisiera. Pero mis amigos, Dios interviene, Dios es fiel. Podemos ver la falla, la infidelidad de un hijo de Dios, pero también podemos ver aquí en acción la fidelidad de Dios, la cual permanece para siempre. Por aquellos días Faraón tuvo la oportunidad de mantener relaciones sexuales con Sarai, pero Dios lo impidió. Mandó una plaga sobre Faraón y su familia. Envió algún tipo de enfermedad sobre ellos, no sabemos bien qué es, y el faraón estaba preocupado en cuanto a esto, y creo que todavía ni siquiera había tocado a la esposa de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana? Poniéndome en ocasión de tomarla para mí como mujer. Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Mi amigo, aquí tenemos un hijo de Dios fuera de la voluntad de Dios, y además siendo amonestado por un incrédulo, amonestado por un hombre del mundo que sabe muy bien cómo se debe comportar un creyente. No conozco nada que sea peor que eso, que un hijo de Dios fuera de la voluntad de Dios sea amonestado por el mundo por su mala conducta. Ahora quiero que se fije que Dios no le dijo a Abraham jamás que descendiera a Egipto.
Dios nunca lo hizo. Hoy en día me asombro cómo creyentes, como Abraham, son atraídos por el mundo, por todo lo que se ve hoy en televisión, en películas, en Internet, los medios masivos de comunicación. Mucho tiene que ver con eso. Entonces atraen al creyente a la mundanalidad. Todos esos medios han traído el mundo a nuestras mismas casas y a nuestras vidas. Seamos conscientes de eso. Pero me asombra cuán fácil es para el creyente ser atraído por el mundo. Ahora bien, Abraham aprendió algunas lecciones amargas de su experiencia. Y permítame decirle algo, mi amigo, fueron lecciones amargas. Muy bien, ¿cuáles fueron algunas de esas lecciones que Abraham aprendió? Bueno, creo que una de ellas es que es muy fácil confiar en Dios para salvación, pero muchas veces es muy difícil confiar en Él para las cosas materiales de esta vida. Algunos de ustedes saben muy bien a qué me refiero. Usted confió en el Señor Jesucristo, usted es salvo, pero su fe se fue debilitando. Al llegar al momento de confiar en Dios por lo material, le faltó fe. La enfermedad vino tal vez y usted se desintegró. Su esposo perdió el trabajo y usted no sabía qué hacer. Su comunión con Dios se rompió. Usted confió en Dios para salvación, pero no confió en Él para las cosas habituales de la vida. Lo puede ver, un creyente fuera de la voluntad de Dios puede hacer cosas muy malas, puede caer muy bajo. Y creo que en gran medida es lo que Abraham hizo. Esta suele ser la experiencia de muchos de nosotros, y sabemos muy bien que lo que le sucedió a Abraham nos ha sucedido a nosotros también. Esto nos dice algo. Cada creyente tiene dos naturalezas. Nunca alcanzamos el estado de perfección en esta vida. Siempre es posible que un hijo de Dios se salga de la voluntad de Dios. La posibilidad siempre está presente. Ahora bien, alguno me va a decir, ¿y por qué Dios no abandonó a Abraham allí nomás? ¿Por qué no se olvidó de él y lo dejó que se fuera allí al infierno, a la perdición? Bueno, mi amigo, por la misma razón que Dios no lo ha desechado a usted y no me ha desechado a mí. Dios no nos desecha cuando pecamos. Eso es la fidelidad de Dios. Nuestra seguridad eterna no depende de nuestra fidelidad, sino de la fidelidad de Dios. Entonces, observemos, Dios sigue tratando con Abraham y lo atrae nuevamente hacia él. Mis amigos, hay buenas lecciones que podemos aprender de esta experiencia de la vida de Abraham. No las pase por alto. En primer lugar, es posible que cualquiera de nosotros se salga de la voluntad de Dios. Tenga cuidado, manténgalo siempre en mente. En segundo lugar, no identifique la paz y la calma de las circunstancias externas con la paz interior que solo Dios puede darnos cuando estamos en su voluntad. Recuerde siempre que el creyente más fuerte puede debilitarse y que todos tenemos un punto débil. Ahora bien, Abraham puede haberse sentido fuerte y puede haber pensado que no había por qué preocuparse. Y es ahí a donde su fe fue probada. Es allí donde Dios lo probó. Otra lección más. Cuando Abraham estaba en Egipto, no levantó ningún altar. No había oración. Vemos en la primera parte del capítulo 12 que él construyó un altar, plantó su tienda, invocó el nombre de Jehová, se desprendió del mundo en aquel momento para dedicarse a Dios, dependía de Dios, pero cuando fue a Egipto no hubo altar, no hubo dependencia de Dios, él se había alejado de Dios. No por completo, pero en esta experiencia llegó a andar por vista y no por fe. Que Dios nos ayude a mantener una vida diaria en dependencia y comunión permanente con Dios, permitiendo que la Biblia sea nuestra guía. Tenemos la promesa de Dios, Él pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Bueno, mis amigos, el tiempo ha avanzado. Les animo a repasar la lectura de Génesis 12 en su casa, en sus hogares. Dios mediante, vamos a continuar nuestro estudio de la vida de Abraham. Gracias por acompañarnos cada día. Será hasta entonces, si Dios quiere.